Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que no había entrado, mi computadora no me conecta, no sé, se ha puesto exageradamente lenta. Y bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy. La semana pasada estábamos viendo lo que eran intervalos de confianza, estimación ya mediante intervalos de confianza. Veíamos, digamos que dos casos. Un caso donde teníamos, teníamos muestras grandes y se conocía lo que era la desviación estándar poblacional. Y también vimos un caso en donde teníamos muestras pequeñas, pero también donde conocíamos la desviación estándar poblacional. Entonces, siempre debemos de fijarnos si conocemos o no conocemos la desviación estándar poblacional o la varianza poblacional. Cuando no se conoce, la desviación estándar poblacional, cuando no la conocemos y la muestra es menor que 30, entonces no podemos utilizar la distribución Z, que era la que estábamos utilizando en los casos anteriores. Y bueno, debemos de trabajar con otra distribución que le vamos a llamar la distribución T de student o simplemente T. Entonces, esta distribución T de student se utiliza en este caso cuando se desconoce sigma y n es menor que 30. Entonces siempre tenganlo presente. Se desconoce sigma y n es menor que 30. Estas dos características. Teníamos otro caso que también era menor que 30, pero conocíamos sigma. Entonces deben de fijarse bien si se conoce o no se conoce la desviación estándar poblacional. Esta distribución T de student tiene características bastante similares a la distribución normal. De hecho, bueno, aquí tenemos las dos distribuciones. La distribución esta T de student se dice que es un poco gruesa en las colas, es un tanto más gruesa en las colas y se utiliza para estimar medias cuando tenemos este caso, cuando se desconoce sigma y cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño. Entonces es ahí donde se utiliza, no se utiliza la distribución Z, sino que se utiliza la distribución T de student. Cuando la distribución T de student va digamos de que vamos incrementando el tamaño de n, por decirlo así, nuestro n ya va siendo más grande, entonces en realidad esta distribución T de student se convierte en la distribución Z, es decir, en la distribución normal. Entonces, ambas distribuciones pues son continuas, ¿verdad? Y como les estoy diciendo, tienen características bastante similares. Tiene una forma de campana y también es simétrica, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. En realidad se tiene toda una familia, así como se los mencionaba con la distribución de que normal. Y como les mencionaba, cuando se va incrementando el tamaño de muestra, la distribución T se aproxima a lo que es la distribución normal estándar. Un parámetro bien importante para la distribución T se le llaman grados de libertad. Generalmente se representa con una letra V o GL, grados de libertad. Y eso va a ser igual a n-1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. Y estos grados de libertad es un parámetro que siempre lo vamos a sacar cuando tengamos este caso, ¿verdad? Cuando debamos utilizar la distribución T de student, porque la tabla está de esta forma. Les van a dar los niveles de confianza, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en estos de aquí, en los niveles de confianza. Digamos que nos pidieran uno del 95%, y que nuestro tamaño de muestra, digamos, sea de 8, por ejemplo. Entonces, si nuestro tamaño de muestra es de 8, entonces los grados de libertad serían 7, porque es n-1. Entonces, los grados de libertad serían 7, y para un intervalo del 95%, este sería el T crítico, este sería el coeficiente de confianza o el coeficiente de confiabilidad que nos interesa. Le podemos llamar punto crítico o T crítico. Y anteriormente lo denominábamos como Z, ¿verdad? Pero aquí en la distribución T se va a encontrar de esta forma. En la misma tabla que teníamos anteriormente, hay una tabla también para la distribución T, que es bastante similar a esta que les estoy mostrando aquí. Por ejemplo, les pueden decir si los grados de libertad, digamos, para determinado ejercicio son 10, digamos,
cuál es el tamaño de la muestra. Si los grados de libertad son 10, es porque el tamaño de la muestra es 11, ¿verdad? Es 11, porque los grados de libertad es 11 menos 1, que sería 10, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta detalles así como para cuestiones prácticas, ¿ves? Como para cuestiones teóricas, ¿verdad? Y bueno, estamos en este caso y vamos a, bueno, la distribución T, bueno, se utiliza como les menciono para estimar medias, entonces vamos a encontrar intervalos de confianza para la media, donde la única diferencia es que en vez de ser sigma, aquí va a ser S sobre la raíz de N, pero tenemos básicamente el mismo intervalo que teníamos anteriormente, solamente de que en vez de ser sigma va a ser S y obviamente en vez de ser un Z, aquí lo que sumemos y restemos aquí en esta multiplicación va a ser un T crítico, ¿verdad? Entonces recuerden los elementos que conforman un intervalo de confianza. El estimador puntual, que en este caso también es para la media, solamente que tenemos otro caso, este sería como el tercer caso, nuestro coeficiente de confianza y nuestro error estándar para la media, que en este caso es S sobre la raíz de N. Los mismos tres elementos que conllevan la fórmula general, solamente que para este caso en específico. Se puede poner de esta forma también, ¿verdad? Recuerden que les he dicho que se puede poner como entre paréntesis, por decirlo así, límite inferior y límite superior. Este sería el límite inferior, que lo único que hacemos es que va la resta, y para el límite superior es que va la suma. Es lo mismo, solamente que va la suma. Se puede colocar también de esta forma, donde en medio se coloca el parámetro que se está estimando. Entonces se puede colocar también de esta forma un intervalo, pero es lo mismo como lo que habíamos hecho anteriormente, colocarlo entre paréntesis o entre corchetes, el límite inferior, coma, el límite superior. Pero también se suele colocar de esta forma porque en realidad es un intervalo, ¿verdad? Donde nosotros estamos diciendo que dentro de este intervalo se encuentra el verdadero valor del parámetro de la media. Eso es lo que estamos estimando, ¿verdad? Y por eso aquí va la media poblacional. Generalmente aquí va lo que se está estimando. Entonces, en este caso, estamos estimando la media poblacional. Este diagrama se los había dado en la clase anterior, ¿verdad? Donde nos reduce un poco todos estos casos que hay para la media. Sé que es un tanto complejo, pero guíense siempre por este diagrama para ver cuál de las distribuciones van a utilizar. ¿Utilizo la normal o utilizo la distribución Z, verdad? Entonces, se pueden guiar por este de aquí, ¿verdad? Estos dos casos los vimos anteriormente, que fueron en que utilizamos la distribución normal, y este es el otro caso que estamos viendo actualmente, que es el que vamos a utilizar la distribución T. Entonces, básicamente es lo mismo, es seguir para calcular intervalos de confianza. Lo único que ustedes se deben de preguntar es cuál va a ser el parámetro a estimar. En este caso solo hemos visto medias y para una población. Entonces, ¿cuál es el parámetro que vamos a estimar? Y determinar con cuál caso van a trabajar, ¿verdad? Y en realidad todo es igual. Les aconsejo que se hagan como una tablita digamos, con fórmulas para cada uno de los casos, para que ustedes sepan identificar cada uno de los casos y cuál es la fórmula para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para que cuando tengan un problema solo se vayan a sus fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí dice los químicos orgánicos purifican los compuestos orgánicos con un método conocido como cristalización fraccionada. Un experimentador desea preparar y purificar, dice, 4.85 gramos de anilina. Con ese fin preparó y purificó 10 muestras, dice, de 4.85 gramos de anilina para producir acetanilina, obteniendo una media de 3.781 gramos y una desviación de 0.181 gramos. Entonces me piden que construya un intervalo de confianza del 95% para el número medio de gramos de acetanilina que se puede recuperarse a partir de estos 4.85 gramos de anilina. Entonces, y que interpretemos el resultado. Ok, bueno, fíjense en que lo que nos dan es que se obtuvo una muestra de 10, se preparó y purificó una muestra de 10. Entonces ustedes dicen muestras pequeñas. Entonces desde aquí nos vamos al diagrama. Entonces digo, tengo una muestra que es mayor que 30, sí y no. Entonces, como no es menor que 30 y también algo fundamental es que si conozco la desviación estándar poblacional, y fíjense que aquí me dan
la muestra y que a partir de esa muestra se obtuvo esta media y esta desviación. Por lo tanto, esta desviación es una desviación que es muestral, que no es poblacional. Entonces, yo digo, se conoce en sí la desviación estándar poblacional, en realidad no la conozco. La muestra es menor o bueno, es mayor que 30, no, ¿verdad? Porque solo son 10 muestras. Entonces, aquí me voy a este caso. Utilizamos la distribución T de Student. Que primero se preguntan, ¿se conoce o no se conoce la desviación poblacional? ¿Qué tamaño de muestra tengo? Entonces ya sé que voy a ir en el caso en el que debo utilizar la distribución T de Student. Entonces, mi tamaño de muestra es 10 y por lo tanto los grados de libertad van a ser 9. Tenemos estos datos que son los de la muestra, ¿verdad? La media muestral y la desviación estándar también muestral. Y bueno, obviamente el tamaño de la muestra. Entonces ya solo tenemos nuestro intervalo de confianza. Ya les había dado la fórmula y aquí lo único es de sustituir y encontrar el T crítico, ¿verdad? Entonces para el T crítico, como me piden uno al 95%, entonces me voy a ir aquí al 95% con 10 grados, con 9 grados de libertad, ¿verdad? Son n-1 grados de libertad. Entonces tendríamos este valor de acá, 2.262. Entonces con este valor es el T crítico. Entonces, y de ahí ya todo lo demás es sustituir todos los valores. Sustituir los valores, hacer esta multiplicación y al realizar esta multiplicación, primero restar y luego sumar a ambos lados del intervalo. Entonces, realizan esta multiplicación y luego se resta primero, ¿verdad? Y les queda 3.6515, la resta, y la suma y les queda 3.9105. Entonces aquí hemos encontrado nuestro intervalo para el número de gramos de acetanilida, ¿verdad? Entonces aquí hemos encontrado ese intervalo. Y bueno, la interpretación sería que se tiene, digamos, un 95% de confianza que la media de los gramos de acetanilina no se encuentra dentro de estos dos valores. La media de la muestra nos había dado de 3.7, aproximadamente 3.78, y en nuestro intervalo quedó de esta forma. Bueno, entonces como les menciono, básicamente para los intervalos de confianza se sigue como que la misma receta, por decirlo así, todo es igual, solamente que va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el parámetro a estimar, cuál sea la distribución que vamos a utilizar, y es por eso que les aconsejo que se realicen como una tablita de sus fórmulas. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a este procedimiento. Dígame, Josué. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Cómo es que se puede calcular la desviación muestral y poblacional? Sí, recuerde que lo debe interpretar en el ejercicio. No es que la va a calcular, por ejemplo, le pueden dar una muestra aquí y le pueden dar las 10 muestras, digamos, y que usted calculara la media y la desviación, por decir algo. Entonces, desde ahí usted sabe que está calculando desviaciones muestrales, ¿verdad? Y no poblacionales. En los ejercicios generalmente se les va a especificar, digamos, se viene de una distribución normal que tiene una desviación, quizás le digan poblacional de tanto, entonces usted ahí ya sabe que la desviación que se le está dando es una desviación poblacional y no una desviación muestral, porque eso es lo primero que se debe de preguntar. También en el encabezado del ejercicio puede de que primero le den, bueno, quizás le digan, se tomó una muestra de tanto y se obtuvo una media de tanto, punto y aparte, digamos. Nuestra distribución tiene una distribución normal con una desviación estándar de tanto. Entonces ya esa desviación estándar no es de la muestra, sino que es de la población, sino que cuando nos dan los datos de la muestra es cuando nos dicen, se toma una muestra de tanto, se obtiene una media de tanto y una desviación estándar de tanto. Entonces ahí usted sabe que esa desviación es de la media. Entonces hay que saber interpretar, por decirlo así, el encabezado del ejercicio. Quizás en algún encabezado sí le mencionen que es la desviación poblacional, quizás en otro no, pero es de saberlo identificar, cuándo se conoce y cuándo no se conoce la desviación poblacional. Obviamente solo se va a hacer esta pregunta en realidad, más que todo cuando se tengan muestras pequeñas. Cuando se tienen muestras grandes no importa si se conoce o no se conoce en sí la desviación estándar poblacional. Siempre se va a utilizar la distribución normal. Entonces esta pregunta usted solamente se la hace cuando tiene muestras pequeñas, más que todo. Se hace esa pregunta de si conoce o no conoce la desviación estándar poblacional.
Pero como les menciono, solamente cuando se tienen muestras pequeñas es necesario hacerse esa pregunta. Porque con muestras grandes, al final, si no se conoce la desviación poblacional, se puede estimar con la desviación muestral, se puede estimar por el teorema de límite central. El teorema de límite central lo permite, pues, siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. No sé si eso responde un poco a su duda. Sí, licenciada. Gracias. Ok, bueno, entonces hemos visto solamente ejercicios para la media, ¿verdad? Y solamente de una población. Ahora vamos a ver también que a veces es necesario estimar la fracción, ¿verdad? O el porcentaje de una muestra que nosotros queramos nosotros, digamos, estimar. Por ejemplo, cuál es la proporción, no sé, de estudiantes de matemáticas que pasan, digamos, en algún determinado curso, digamos, en el colegio. En fin, también es importante estimar la proporción, ¿verdad?, de los datos y no solamente la media, ¿verdad? Hay veces que nuestros datos poseen datos cualitativos, ¿verdad?, en donde nos lleva a lo que veíamos anteriormente de la distribución binomial. En sí, para estimar la proporción, en realidad la variable viene de lo que es la distribución binomial y X representa el número de éxitos en la muestra, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que la proporción la vamos a calcular como X entre N, que sería X, que va a representar el número de éxitos entre todo el tamaño de la muestra, por decirlo así. ¿Cuántos estudiantes pasan la clase de matemáticas o la clase de español? Ese sería X entre el total de todos los estudiantes y esa sería la proporción, ¿verdad? También está el cálculo del error estándar para la proporción, que es la raíz de P por Q entre N, y esta se estima como el P estimado. Fíjense que este tiene como un colochito acá arriba, ¿verdad? Significa que es de la muestra, que es estimado. Entonces, este es el estimado para la proporción, ¿verdad? Entonces, al final el intervalo conlleva siempre los mismos tres elementos, solamente que aquí en vez de una media va a ir una proporción estimada, una proporción muestral, más menos el z por el cálculo de este error, que es la raíz de P por Q entre N, ¿verdad? En realidad ¿verdad? Que es el estimado. Entonces, al final, este sería el intervalo de confianza para estimar una proporción cuando estemos interesados en estimar proporciones. En las proporciones no nos vamos a preguntar si vamos a utilizar la distribución T o la distribución Z. Aquí siempre se va a utilizar la distribución Z. Siempre, siempre, siempre para proporciones. Y eso proviene de que viene de una distribución binomial y la distribución binomial al final se aproxima también a la distribución normal. Entonces aquí no importa, tienen tamaño de muestra pequeños, tamaño de muestra grandes, aquí no se van a preguntar nada. Siempre y cuando sea proporción, usted dice, vamos a utilizar Z. Entonces, esta es bueno, ya definimos cada una de ellas, ¿verdad? El tamaño de la muestra, el Z crítico, el P y el Q, ¿verdad? Que es similar a lo de la distribución binomial que veíamos anteriormente. Y bueno, aquí está diciendo de que trabajemos con proporciones y no con porcentajes. Quizás al final pueden interpretar el intervalo como un porcentaje, pero siempre el intervalo debe quedar en términos de proporciones. Por ejemplo, aquí dice, de 1024 personas encuestadas, dice que 320 se manifestaron a favor de determinado candidato de un partido político. Dice qué porcentaje obtendrá dicho partido de celebrarse las elecciones en dicho momento. Construya un intervalo de confianza del 90% para la proporción de votos que obtendrá dicho partido político. El candidato dice que obtendrá en las elecciones generales más del 35% de los votos, de acuerdo a esos resultados anteriores. ¿Qué se concluye de la opinión del candidato? ¿Qué podemos concluir de la opinión de ese candidato? Y bueno, me piden que construya un intervalo de confianza, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sacamos todos nuestros datos. Piden un intervalo de confianza del 90% para la proporción. Como les menciono aquí, ustedes deben de fijarse bien para quién le piden el intervalo. Obviamente aquí yo no puedo calcular un intervalo para la media, no me están dando ni desviaciones estándar, ni media, ¿verdad? Sino que me están dando el número de personas que tienen cierta característica, ¿verdad? De un total. Entonces yo sé que estamos hablando de proporciones, Entonces estimo la proporción muestral. Siempre se cometen
digamos que toman la proporción como 320, digamos, y siempre cometen esa clase de errores. Recuerden que la proporción siempre es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Y siempre es un cociente, básicamente. Puede que aquí ya le den la proporción para que se lo den como porcentaje y le estén diciendo, digamos, que el 20% se manifestaron de que a favor de cierto candidato, pueda que le digan ya el 0.20, pero en este caso nos dieron un número y el total, entonces obtenemos la proporción de esa forma, ¿verdad? Entonces sería 0.3125, se puede expresar en porcentaje de esta forma, pero vamos a trabajar con la fracción, con el decimal. Bueno, este sería el P de la muestra, en realidad es el P estimado, y obtenemos el Q a partir de ello, ¿verdad? Aquí ya está el P estimado así con el colochito, ¿verdad? Obtenemos el Q, ¿verdad? Ya sabemos que es el complemento, lo podemos obtener fácilmente. Tenemos un N que es de 1024 y un Z crítico que lo obtenemos de nuestra tabla, ¿verdad? Como es del 90%, nos vamos a la tabla y obtenemos el Z crítico. En este caso es la tabla anterior, ¿verdad? La que teníamos anteriormente. Por aquí tenemos las tablas y es esta tabla de aquí, ¿verdad? Porque es un valor de Z. Para proporciones siempre es un valor de Z. Tenemos uno del 90%, entonces mi Z va a ser de 1.645, ¿verdad? 1.645. No tengo que calcular grados de libertad ni nada. En estas mismas tablas tienen lo que es la distribución T, que fue la que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Ustedes seguían básicamente con este lado de acá, que son los niveles de confianza, y por acá los grados de libertad. Todo esto fue lo que estuvimos viendo para intervalos de confianza con la distribución T. Pero aquí, para proporciones, solamente trabajamos con Z. Entonces, así obtenemos ese valor que es el de Z crítico. Entonces, es el 1.645. Y ya todo lo demás es solamente sustituir en la fórmula. Recuerden que es el P estimado más menos el Z crítico por P por Q entre N y la raíz de todo ello. Aquí el problema está en que ustedes deben quizás de colocar todo esto en la calculadora, y si lo hacen por pasos, colocar bastantes decimales. Digamos, si hacen esta multiplicación primero, luego hacen esta división, luego a eso le calculan esta raíz. Entonces, si lo hacen por pasos, deben de colocar la mayor cantidad de decimales posibles para que no cometan ningún error. Y ya hasta la respuesta final, hasta que ya tengan este valor, ya lo colocan con 4 decimales. Pero si lo hacen por pasos, coloquen la mayor cantidad de decimales posibles. Es mejor que lo introduzcan todo en la calculadora de un solo. Todo se puede poner en la calculadora de un solo. Pueden colocar toda esta raíz de un solo en su calculadora y multiplicarla de un solo para obtener este valor de aquí. Aquí eso es lo que más se les puede complicar, pero ustedes lo pueden colocar quizás de esta forma. Podrían poner algo así como raíz y utilizar paréntesis. Utilizando paréntesis para hacer estas multiplicaciones. Puedo hacer aquí, digamos, 0.3125, multiplicarlo por 0.68, ¿verdad? 6875. Y esto dividirlo entre 1024. Así les va a dar de un solo esa raíz. Y aquí de un solo, ustedes lo pueden multiplicar. Si quieren pueden poner aquí como otro paréntesis o el símbolo de multiplicación. O pueden poner por acá otro paréntesis ya fuera de la raíz, ¿verdad? Aquí yo cierro la raíz, ya fuera de la raíz. Y eso lo multiplico por 1.645. Y les debería dar de un solo ese valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que no cometan algunos errores. Es mejor hacerlo de un solo en la calculadora. Una calculadora. Incluso podrían colocar aquí, digamos, para que lo vean mejor, podrían utilizar ahí, digamos así, y poner un paréntesis por acá, digamos, así. Colocar que esto se va a multiplicar y que la multiplicación de esto se va a dividir entre 1044 y aquí estamos cerrando la raíz. A todo eso se le va a calcular la raíz y se va a multiplicar por el 1.645. Entonces, de esa forma ustedes lo pueden colocar en sus calculadoras para que les dé el resultado de un solo. No lo estén haciendo por pasos. Bueno, veamos.
Ya teniendo esto, pues ya solo falta hacer la resta primero y la suma después, y en medio nos va a quedar el parámetro que es P, ¿verdad? Recuerden que esto también lo pueden colocar entre paréntesis, como les había mencionado antes, y pueden poner 0.2887, 0.3363. Entonces, fíjense que nos da este resultado. Al hacer la resta y la suma, el intervalo de confianza del 90% nos queda que está entre el 28.87% y el 33.63%, ¿verdad? Entonces podemos decir que tenemos un 90% de confianza de que la verdadera proporción de personas que van a votar por ese candidato está entre el 28.87 y el 33.63%. Eso es lo que concluiríamos. Y ahora, ¿qué pasa con lo que dice el candidato? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con lo que dice el candidato? El candidato dice que obtendrá en las elecciones más del 35% de los votos. ¿Estarían ustedes de acuerdo viendo este intervalo o no se cumpliría, digamos, viendo lo que sale o lo que está en nuestro intervalo? ¿Creen que está bien el candidato en decir de que él tiene, por ejemplo, más del 35% de la intención del voto de las personas? ¿O estaría equivocado? Equivocado, creo. Sí, ¿verdad? Muy bien, estaría equivocado porque el intervalo no incluye al valor del 35%, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que ese candidato tenga el 35% de la intención de voto, ¿verdad? Entonces, no es probable que tenga más del 35%, ya que el 0.35 en realidad no está incluido aquí dentro de este intervalo, ¿verdad? Si estuviera incluido aquí dentro, entonces yo concluiría que sí, ¿verdad? De que sí, en realidad pues sí puede tener más del 35% de la intención de voto de las personas, pero en este caso no, ¿verdad? Entonces, en este caso no, y bueno, este es el intervalo de confianza para la proporción. Fíjense, aquí no hay que ver si tenemos muestras pequeñas, tenemos muestras grandes, no. Aquí siempre, como les menciono, se va a utilizar la distribución Z y siempre esa fórmula que tenemos por ahí. A ver, dígame, José. Una pregunta, si el Sí. ejercicio dijera general es menos del 35%, ¿cómo se interpretaría? Bueno, si nos dice que él tiene menos del 35%, yo podría decir que sí, ¿verdad? Porque menos del 35% incluye todos los valores menores al 35%, ¿verdad? Entonces, sí se podría decir de que el candidato pues sí tiene menos del 35% de la intención de voto, aunque dando a conocer de que no tiene, digamos, es decir, sí tiene menos del 35, pero dentro quizás de este rango que calculamos, porque digamos, no estaría incluido el 34%, digamos. Entonces, un tantito medio ambiguo, podríamos decir. Podría decirte que en realidad el candidato no tiene menos del 35, pero sí puede aseverar que tiene, digamos, menos del 33%. Algo así se podría decir, ¿verdad? Ok, Gracias. sí, bueno. Algo bien importante en todos los estudios es la selección del tamaño de la muestra. Nosotros lo primero que se hace cuando se va a hacer un estudio o una investigación, ¿verdad? Es ver cuál va a ser su tamaño de la muestra, ¿verdad? Y todo eso depende del parámetro que usted va a estimar. Si va a estimar una media, se tienen fórmulas para tamaños de muestras para medias. Si va a estimar una proporción, tenemos una fórmula para tamaños de muestra para estimar una población. Entonces, el tamaño de la muestra se calcula dependiendo de cuál sea el parámetro que se va a estimar. Por ejemplo, y siempre vamos de que tener un margen de error. Por ejemplo, me pueden decir, calcule un tamaño de muestra con tanto error, ¿verdad? Y con tanto nivel de confianza. Y en el caso de la media, se tiene que dar la dispersión de la población. Se tiene que tener una idea de cuál es la varianza o la desviación estándar de la población. Ese es, por ejemplo, ese es como algo complicado que en la práctica en realidad no se tiene muy a menudo en las investigaciones, solamente que se cuente con algún estudio previo que se tenga y tenga una idea de cuánto es la dispersión de esa población. Entonces,
digamos, a un estadístico, lo que se le dice es, calcúleme un tamaño de muestra con tanto nivel de error y con este nivel de confianza. Este margen de error es cuál va a ser su error en el estudio, cuál va a ser su error al calcular ese tamaño de muestra. Obviamente, digamos, entre mayor sea el error que yo cometa, entonces menor va a ser mi tamaño de muestra, pero voy a tener un margen de error bastante grande. Por ejemplo, con un tamaño, con un margen de error, digamos, podría decirse así, del 5%, yo tengo un tamaño de muestra de 100, digamos, pero con un margen de error de un 10%, yo tengo quizás un tamaño de muestra de 50. Se me reduce mi tamaño de muestra, pero mi margen de error aumenta. Y viceversa, ¿verdad? Si disminuyo mi error es porque mi tamaño de muestra va a ser más grande, ¿verdad? Obviamente voy a tener menor margen de error en mi estudio, pero tengo que, digamos, que entrevistar a más personas, ¿verdad? Entonces, todo esto se toma en cuenta para la selección del tamaño de muestra. Entonces, lo que se hace es, vamos a ver, como les menciono, es el determinar, bueno, esto es similar a lo que les estaba explicando, para el tamaño de muestra para una media poblacional, tenemos los mismos 3 casos involucrados y lo que se hace es, bueno, lo que se hace es sumar y restar este margen del error, que es el z crítico, sigma sobre la raíz de n, ¿verdad? Esta parte es la que multiplicamos. Entonces, lo que se hace es despejar aquí para n para encontrar una fórmula para esa estimación del tamaño de muestra. Entonces, aquí recuerden que esto es lo que sumamos y restamos a ambos lados del intervalo. Entonces, de aquí es donde calculamos la fórmula para el tamaño de muestra. Entonces, ese error va a ser precisamente esta multiplicación que tenemos aquí del z crítico por el sigma sobre la raíz de n. Va a ser precisamente este valor, y aquí lo que hacemos es despejar para n. Despejamos para n y se obtiene una fórmula para el tamaño de muestra. Despejando aquí para n, nos quedaría este error acá abajo, y como es una raíz queda todo al cuadrado. Entonces esta es la fórmula del tamaño de muestra cuando queremos estimar una media, ¿verdad? Una media de la población. La desventaja es esta, que debo de conocer la desviación estándar. Entonces esta no se utiliza, digamos que muy a menudo, a no ser que se tenga una idea de cuánto es esta desviación estándar. Entonces en la práctica ese es como el gran problema para utilizar esta fórmula. Entonces, siempre que les den un tamaño de muestra, siempre se redondea al entero mayor. Por ejemplo, si el tamaño de muestra le saliera de 201.21, se redondearía a 202. Por ejemplo, aquí nos dice de que un médico desea conocer el valor medio de glucosa en la sangre en ayunas. Fíjense que nos hablan de valor medio, entonces se están refiriendo a la media, ¿verdad? Por lo tanto, el parámetro a estimar aquí es la media. De los pacientes que son atendidos en una clínica para diabéticos durante el transcurso de los últimos 10 años. Dice que determine el número de registros que el médico debe examinar para obtener un intervalo de confianza del 90% para la media. Si el error requerido para el intervalo es de 3 unidades, y una muestra piloto presenta una varianza de 60. Entonces, fíjense que se deben de tener bastantes datos para aplicar esta fórmula, sobre todo este que es el de la varianza, ¿verdad? Entonces, ya me dan aquí todos los datos y me dice determina el número de registros para que el médico. Entonces, me están pidiendo un tamaño de muestra, ¿verdad? Me están pidiendo un tamaño de muestra. Entonces, utilizamos esa fórmula. Ya nos dan distintos datos para un intervalo del 90%. Lo acabamos de ver que el Z es de 1.645. El margen del error es de 3, me dice. Entonces tengo un error de 3 y una varianza de 60. Una varianza de 60. Entonces todo eso lo coloco aquí en esta fórmula. Obviamente la varianza, bueno, fíjense que como está al cuadrado, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Como está al cuadrado, puedo introducir ese cuadrado dentro de aquí y esta fórmula es equivalente, ¿verdad? Esto es por si no tienen la desviación estándar y quieren sustituirla de un solo con la varianza. Podría ser, ¿verdad? Esta fórmula es equivalente a esta. Solamente meto el cuadrado dentro de todo aquí, ¿verdad? Sería sigma cuadrado, z cuadrado y este también al cuadrado.
Entonces, como es sigma cuadrado, recuerden que sigma cuadrado es una notación que es varianza, entonces esa de un solo la reemplazo aquí, que es 60. Si utilizo esta, le debo sacar la raíz cuadrada a este para colocarlo acá. Y puedo utilizar este y sería totalmente la misma respuesta. El z también va al cuadrado y va el 3 al cuadrado. Entonces aquí se obtiene una muestra de 18.04. Entonces se tendría que redondear a 19. Entonces, este sería el tamaño de muestra, ¿verdad? El tamaño de muestra requerido. Como les digo, en la práctica tiene la desventaja de esta, ¿verdad? De que si no se conoce nada acerca de la varianza poblacional, en realidad esta fórmula no nos ayuda de mucho, ¿verdad? Se deben tener estudios previos o como dice aquí una muestra piloto y saber cuál es este valor, cuál es ese valor. Lo mismo se puede hacer para estimar la proporción, solamente que obviamente va a cambiar la fórmula, ¿verdad? Porque para estimar la proporción lo que sumamos y restamos a ambos lados del intervalo es esto que tenemos aquí, ¿verdad? De ahí se calcula la fórmula para el tamaño de muestra, despejando para n también, se hace el despeje para n y la fórmula queda de esta forma. Entonces queda el z al cuadrado p por q entre e al cuadrado, que es el margen de error. Entonces, aquí algo bien importante es que si yo no tengo P y Q, yo no los conozco, digamos, que yo no tengo, porque P y Q es que se tengan quizás estudios previos donde se pueda saber quién es, cuál es el tamaño, cuál es la proporción, porque es poblacional, cuál es la proporción de éxito. Pero en realidad nosotros estamos comenzando el estudio, ¿verdad? No hemos hecho estimaciones, no tenemos, ni siquiera hemos calculado cuánto va a ser nuestra estimación del tamaño de muestra, para eso estamos haciendo esto. Entonces la ventaja de esta fórmula es que si no tenemos ninguna idea de quién es P y Q, o bueno, de quién es P, porque Q es el complemento, ¿verdad? Y no tenemos ninguna idea de quién es P, entonces podemos tomar como P igual a 0.5. Esto nos da el máximo tamaño de muestra que nosotros podemos encontrar con este error y este nivel de confianza. Entonces, esa es la ventaja de utilizar esta fórmula para estimar proporciones. Que si yo no conozco quién es P, no importa, lo sustituyo por 0.5 y obtengo un tamaño de muestra confiable, ¿verdad? Con estadísticas válidas. Entonces, cuando le digan de que no se tiene ninguna idea de cuánto es la proporción, entonces usted dice, voy a tomar P igual a 0.5, cuando no le dan ninguna proporción. Si ya le dan una proporción, bueno, es mejor, ¿verdad? Si ya le dan una proporción, el tamaño de muestra quizás va a ser menor, pero con P de 0.5, obviamente también Q va a ser 0.5 porque es su complemento, entonces se obtiene el máximo tamaño de muestra que se puede encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que en un experimento de psicología un individuo puede reaccionar de dos maneras a un estímulo. Si el estimador desea estimar la probabilidad P de que una persona reaccione de la forma A, ¿cuántas personas debe incluir en ese experimento? Dice que suponga que el experimentador quedará satisfecho si el error de estimación es menor a 0.04 con una confianza del 95% y suponga también que se espera que P esté en la vecindad de 0.6. Aquí sí nos dan información de cuánto es P. Aquí nos dicen de que P se espere que está en 0.6. Entonces aquí sí nos dicen cuánto es P. Si no nos dijeran de cuánto es P, lo tomamos como 0.5. Entonces, nos están preguntando un tamaño de muestra, porque nos están diciendo cuántas personas, ¿verdad?, debe incluir en el experimento. Entonces, veamos, sacamos los datos que ya nos lo dan todo aquí en el ejercicio. Este error debe de ser de 0.4, 0.04 como máximo, ¿verdad? Un error del 4% en este estudio, una confianza del 95%. Esta confianza yo la necesito para sacar el Z, ¿verdad? Recuerden que este Z lo van a buscar a la tabla y es de 1.96. Entonces encontramos este Z de 1.96, el P es de 0.6 y el Q es de 0.4. Entonces sacamos un tamaño de muestra, hacemos la fórmula por aquí y el tamaño de muestra pues nos da de 576.04. Aproximadamente yo lo voy a redondear a 577, ¿verdad? Si lo hiciéramos con 0.5,
nos saldría mayor que este tamaño que yo tengo aquí, porque el 0.5 me da el mayor tamaño de muestra que se puede encontrar con estos parámetros que tengo aquí. Entonces, podríamos hacerlo con 0.5 y comprobar de que en realidad nos da el mayor tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, si ustedes me ayudan ahí con la calculadora, podríamos hacer este n también para 0.5 para comprobar lo que les estoy diciendo. Siempre con el 1.96, de caso aquí al cuadrado, ¿verdad? Lo multiplicamos por 0.5 en vez de 0.6 y aquí también por 0.5. Esto es si no les dijeran absolutamente nada de cuánto es el P, ¿verdad? En este caso sí lo mencionaba, pero lo vamos a hacer así. Y aquí le colocamos entre el 0.04, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces pueden hacerlo por ahí ustedes y me dicen cuánto les da. Nos va a quedar algo mayor que este tamaño de muestra que tenemos aquí, porque este nos da el máximo tamaño de muestra que yo puedo encontrar con este margen de error y este nivel de confianza. Entonces, en la práctica, lo que se utiliza, en realidad, o la fórmula que más se utiliza en la práctica es esta. Esta es la fórmula que más se utiliza en la práctica por la facilidad que tiene de que si no conocemos quién es P, lo sustituyo por 0.5 y ya, ¿verdad? Es suficiente. Y ahí obtenemos un tamaño de muestra. Eso sí que el tamaño de muestra es el máximo que yo puedo encontrar, ¿verdad? A ver si alguien lo hizo. 600.25. Ajá, 600. Bueno, vamos a ver, 600.25. Ok, entonces aproximadamente podríamos decir que es 601. Entonces, se fijan, es mayor, pero el tamaño de muestra es mayor al que habíamos obtenido anteriormente, que es 577. Entonces, es lo que les menciono. Por eso es que este es el que más se utiliza en la práctica, ¿verdad? En la práctica, esta es la fórmula de tamaño de muestra que ustedes pueden utilizar para sus investigaciones, por decirlo así. Eso sí, también depende de cómo sea el tipo de muestreo que se va a utilizar. Como les digo, la teoría de muestreo es algo sumamente amplio. Se tienen distintos tipos de muestreo. Esta es una fórmula más básica que tenemos para encontrar tamaños de muestras. Son unas fórmulas más básicas. Para otros tipos de muestreo hay distintas fórmulas. En fin, ¿verdad? Es toda una teoría como les menciono. Bueno, esto es todo lo referente a estimación cuando tenemos una población, cuando se tiene una población. Entonces, veamos, creo que nos vamos a quedar por aquí. Bueno, es algo temprano. No sé si tienen alguna duda con respecto de lo que hemos hablado. Ok, creo que no hay dudas. Entonces, mañana vamos a ver ya el cálculo cuando no se tiene solamente una población, sino que se tienen dos poblaciones, cuando tenemos dos poblaciones. Entonces, vamos a ver cuando son dos poblaciones, vamos a ver el caso de la media y también el caso de las proporciones. Entonces, ya cuando tengamos dos poblaciones, hacer comparaciones entre dos poblaciones, queremos hacer estimaciones entre dos poblaciones. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana para no saturarlos tanto el día de hoy. Entonces, vamos a continuar el día de mañana con ese tema. Entonces, que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Muchas gracias, feliz día. Gracias. Ya, feliz día, licenciada. Bueno. Gracias, Lee.